que todo lo que mencionaba, doctor, de lo que es el cuadro de calificación de cambio. Ya, bien. Y la ponderación también de la... Y según a ello que podemos ver los porcentajes también. Vamos con Lady Calderón. ¿Qué nos puede mencionar Lady de esta lectura? Hay varias cosas que debemos analizar, ¿no? Hemos leído de forma previa algún paper o algún artículo que sea aplicado a lo que son las finanzas, en otros módulos tal vez, así con estimaciones, datos aplicados, casos de estudio al sistema bancario. ¿Hemos visto algún caso así? Donde se utilicen métodos cuantitativos. Nos dice Lady, nuestra Lady Dilma. Estoy en pleno tráfico. A ver, no he leído mucho yo, la verdad. No he podido terminar de leer. Disculpa, licenciado. Ya, muy bien. Vamos con Jesús. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Jesús. En cuanto al método de las betas contables, nos indica que se ve afectado por el número de observaciones, cosa que no es completamente subsanado a partir de la conclusión de datos simulados debido a que la composición de las señales, en este caso la estacionalidad, el ciclo, la tendencia de mercado, están inmersas en series de tiempo financieras. También los resultados que se han obtenido a través de los modelos alternativos nos indica la conformidad de la autoridad metodológica. Por esto, estas aproximaciones pueden ser utilizadas por especialistas en valoración. Ya pueden ser consultores financieros, proyectistas, asesores, entre otros. Muy bien. Bien, muchas gracias, estimados compañeros. Yo les voy a dar mi punto de vista sobre este artículo. Bien, cuando hablamos de modelos de aproximación de betas, básicamente desde el enfoque de modelos KPM, Markowitz, lo que nos da los betas es una relación entre riesgo y rendimiento, riesgo y retorno, más aún aplicable al sistema financiero bancario en Bolivia. Creo que es un gran logro tratar de medir cuál es la relación entre riesgo y rendimiento. Este es un primer elemento. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Pues básicamente la medición es bastante compleja, no es fácil, ¿no es cierto? Yo me recuerdo cuando trabajaba en un banco, le pregunté a un director cuál debería ser la tasa mínima de rentabilidad exigida por el banco y me dijo, pues depende, ¿no? No sabemos cuánto es, no sabemos qué lo determina. Imagínense ustedes que en un banco no sepan cuál es la rentabilidad mínima exigida, debería venir de una ecuación, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que básicamente esta dificultad, inclusive en nuestro banco, no está aún clara. Si comparamos otros mercados como el caso de Brasil, Argentina, Chile, es más fácil en comparación de nuestro país poder medir. ¿Por qué? Porque hay mayor información.
¿no? Pero para países como el nuestro, en el cual nuestra bolsa de valores no está desarrollada en movimientos de capital, sino básicamente un 99% son instrumentos de renta fija, es bastante complejo. Creo que esa es un poco la problemática en este documento. Y bueno, y nos plantea a manera de hipótesis que el coeficiente beta que usualmente se obtiene a través de valores de mercado, se puede sustituir por métodos alternativos, ¿no? Entonces, bueno, nos comienza hablando sobre la teoría de cartera, Markowitz, básicamente cuáles son los principios para los inversionistas y básicamente los supuestos fundamentales. Los accionistas maximizan sus ingresos, capitalizando sus ingresos futuros. Los mercados son eficientes. Bueno, esto es teóricamente lo deseado, ¿no? Los inversores tienen aversión al riesgo. Los inversionistas tienen en cuenta la rentabilidad esperada de una acción y la varianza de los retornos deseados. Recordemos que en finanzas el riesgo es la varianza o la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Y bueno, ya han explicado ampliamente lo que es el modelo KPM, que el modelo KPM, dicho de otra manera, da o trata de valorar cuál es el rendimiento mínimo exigido por los accionistas o para un activo en particular. Vamos a ver más adelante que en métodos cuantitativos, especialmente en econometría, existe un supuesto econométrico que señala de que los residuos de un modelo econométrico, los errores, no deben tener heterocedasticidad o varianza distinta, pero sin embargo en la mayoría de las series de tiempo hay un problema de que la varianza no es constante. Por lo tanto, hay un problema de volatilidad. Y esa volatilidad, en términos cuantitativos, podemos obtenerlo a través de las familias Arch o las familias Gauge. Pero bueno, el objetivo no es incluir, no es estacionar, hacer énfasis en esta metodología, sino tener algunos conceptos claros. Si hablamos de lo que es el modelo KPM, un componente dentro del modelo KPM es la tasa libre de riesgo. Pregunta fundamental: ¿cuál es la tasa libre de riesgo? ¿Alguien nos puede señalar en finanzas a qué se conoce como la tasa libre de riesgo? Son los bonos de Bolivia. ¿Los bonos de Bolivia son libres de riesgo? La tasa libre de riesgo, por definición financiera, corresponde a la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos. Estados Unidos es el imperio y el imperio es lo más seguro del mundo, o al menos en términos de probabilidades y en términos de finanzas. Ahora, hay otro elemento de que se debe incorporar: el riesgo país. Bueno, en primer lugar, este es un término que está mal empleado. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo país y riesgo soberano? ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos?
Hemos escrito la pregunta en el chat. Es lo mismo. El riesgo, ¿Mm? bueno, el riesgo país ya es el tipo de riesgo que involucra a todos los agentes económicos, ya sean públicos o privados, ¿no es cierto? Y por otro lado, el riesgo soberano tiene una característica que solo involucra la inversión pública. Ya, muy bien. Sí, en efecto, el riesgo soberano es una calificación sobre la emisión de deuda pública, ¿no? ¿Cuál es? El otro día salió una noticia que Bolivia, creo que Fitch Ratings, le ha dado una calificación de B a B. los bonos soberanos de Bolivia, ¿no? Esto es lo que se conoce como riesgo soberano, una probabilidad de incumplimiento o de entrar en default por parte de bonos soberanos TGN que emite un determinado estado. El riesgo país es una medición en particular. Bolivia no tiene riesgo país, no tiene la medición de riesgo país. El riesgo país son tres componentes. Mide el riesgo económico, mide el riesgo financiero y mide el riesgo político. Es una medición. Hay otros países que tienen medición de riesgo país, sin embargo, Bolivia no tiene una medición de riesgo país, ¿no? Obviamente que sí tiene riesgo país, pero no tenemos la medición. Sí tenemos medición de riesgo soberano, si vemos en el chat, el cual la calificación de Bolivia está con calificación B, que está en no está en zona de inversión. De hecho, invertir en Bolivia es de grado especulativo. Pero bien, entonces, esto que plantea el autor está mal empleado. Podría ponerse prima de riesgo país o prima de riesgo por país. O hay una medición, sí, que es una aproximación de lo que es el riesgo país, pero no es riesgo país. Es la diferencia entre los bonos del tesoro de un país en particular, por ejemplo, bonos del Tesoro Bolivia y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por ejemplo, si ahorita vemos la cotización de Bolivia, bonos 2028, Bolivia TGN 2028, 9%. Si vemos cuál es la tasa de los bonos de Estados Unidos de largo plazo, alrededor del 3%, podemos decir de que el exceso o la prima de riesgo de los bonos de Bolivia en relación a Estados Unidos es 6%, ¿no? Entonces, aquí comparamos los bonos del tesoro de un país con los de Estados Unidos, que básicamente tiene cero calificación de riesgo. Entonces, esta prima de riesgo adicional podríamos sumarla de manera aditiva a lo que es el modelo KPM. Como primer elemento. Y bueno, otro elemento importante es, ya dentro de estos betas, tenemos el primer beta, que es el beta comparable. ¿En qué consiste el beta comparable? Les he subido un archivo en Excel. Les voy a pedir que lo puedan descargar. Dice taller de réplica. Descarguemos este archivo en Excel, taller de réplica, para poder comprender en qué consiste el beta comparable.
Voy a descargar mi archivo en Excel. Bien. Y en primer lugar, lo que, como no tenemos información de bolsa de valores, está usualmente este parámetro beta, lo realizamos comparando los valores de los precios de la acción de una empresa o de un conjunto de empresas en relación con el mercado, ¿no? Entonces, como no tenemos cotización en nuestro mercado de valores, vamos a otro mercado. En este caso, lo que toma el ejemplo, abreviatura, es tomar como ejemplo bancos americanos. Obviamente aquí podríamos preguntarnos, ¿son comparables los bancos de Bolivia con los bancos de Estados Unidos? Probablemente no. Pero bien, a manera de efectos de ejercicio, como no tenemos información en la Bolsa Boliviana de Valores, vamos a datos de bancos americanos. Tenemos 721 firmas, es el número de bancos americanos, y el beta para los bancos americanos es de 0,58. ¿Qué significa esto? Significa de que es menos volátil y menos riesgoso que el mercado. Luego hay una razón, que es la razón deuda a patrimonio, la relación deuda-patrimonio, que es del 72% para los bancos americanos. Y luego tenemos la tasa impositiva en Estados Unidos para los bancos del 18%. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Básicamente a este beta de Estados Unidos, de los bancos americanos, lo vamos a desapalancar y lo vamos a reapalancar con datos de los bancos bolivianos y vamos a tener el beta, en teoría, el beta de inferencia o el beta comparado, ¿no? Entonces, nos prestamos el beta de los bancos americanos y lo primero que hacemos es desapalancar. Aplicamos esta fórmula donde aquí tenemos el beta desapalancado, que es BU, BE, que es el beta de Estados Unidos, y básicamente lo desapalancamos utilizando el valor de beta y tomando en cuenta la razón de deuda patrimonio en Estados Unidos y la tasa de impuesto a las utilidades. Por otra parte, también este beta desapalancado lo vamos a corregir por la razón entre efectivo y el valor de la firma. Y por lo tanto, este beta desapalancado corregido de 0,36 va a ser 0,42. Y este beta desapalancado corregido lo vamos a reapalancar, pero con datos del sistema bancario boliviano. 0,42, en otras palabras, es el beta desapalancado corregido que vamos a utilizar. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Ahora vamos, para reapalancarlo, vamos a tomar la relación de deuda-patrimonio del sistema financiero bancario boliviano y la tasa impositiva a las utilidades. En este caso vamos a estimar el beta comparable para el sistema de la banca comercial, que es el total del sistema conformado por 6 bancos. Y en este caso lo que hace el autor es considerar como la relación entre deuda, patrimonio, toma en cuenta lo que es
el capital secundario en términos del capital primario y se toma en cuenta lo que es la tasa impositiva de las utilidades del 25%. Esto lo multiplicamos por lo que es el beta desapalancado corregido, que es de 0,42. Y de esta manera vamos a tener un beta reapalancado de 0,52 para el total del sistema bancario. De esta misma forma se realiza para cada banco. Y lógicamente, el beta para el sistema bancario boliviano y para los bancos en Bolivia, desde luego que va a ser bastante similar al de Estados Unidos o similar al de los bancos norteamericanos. Lo cual, desde luego, como comparación, es un supuesto muy fuerte, ¿no? Los bancos norteamericanos no son iguales que los bancos bolivianos. Entonces vamos a comparar los resultados. Acá tenemos los betas contables. Bueno, el primero es de 0,527 para el sistema comercial de Bolivia, y tomando el capital secundario y el capital primario, se puede considerar y se pueden estimar los betas para 6 bancos comerciales, los cuales en promedio serían menos volátiles, serían el coeficiente beta de riesgo sería menor a la unidad, ¿no? Por lo tanto, su nivel de riesgo sistemático sería, en teoría, menor que el mercado. Pero, desde luego, esto está capturando básicamente lo que es la inercia de los betas prestados de los bancos norteamericanos. Otra metodología alternativa es encontrar el beta contable. El beta contable, ¿qué información necesitamos para poder estimar el beta contable? En primer lugar, necesito el ROE de cada banco, y el ROE de cada banco lo voy a comparar con el ROE del sistema bancario, del sistema total, ¿no? Y básicamente a partir de matrices de varianza-covarianza, vamos a obtener lo que es, realizando una regresión, vamos a obtener lo que es el beta contable para cada banco en particular. Que de hecho este beta contable tenemos betas que son mayores a la unidad, como el Banco Nacional de Bolivia, el Banco Mercantil, que tendrían una rentabilidad más volátil que la rentabilidad del sistema o del mercado, y tendríamos otros bancos como el Banco Visa, el Banco de Crédito, el Banco Ganadero y el Banco Económico, que tendrían una rentabilidad menos volátil que la rentabilidad contable, el ROE del sistema, ¿no? De hecho, el banco que tendría la menor volatilidad en la relación riesgo-retorno sería el Banco Económico. Y bueno, como habían mencionado también, hay otros, los betas cualitativos, la cual está en función del método Camel. El método Camel tiene 5 áreas de evaluación, que es el área de capital, el área de calidad de activos, eficiencia administrativa, el tema de patrimonio o solvencia y el tema de liquidez. Básicamente, para cada banco o el sistema va a estar en función de la calificación que tengan
del 1 al 5, donde el 3 es el valor central. Aquí tendríamos que verificar si la calificación es de manera ascendente, donde mientras sea 5, donde sea más alto es mejor. Por ejemplo, si un banco tiene mayor rentabilidad, va a tener la mayor puntuación, o en un mecanismo descendente, donde si es más bajo el indicador es mejor. Por ejemplo, la morosidad, mientras más baja sea, es mejor. Vamos a tener la respectiva ponderación, ¿no? En este método de resultados de beta cualitativos, en promedio, todos están mayor a la unidad, significando de que tienen un riesgo sistemático mayor. Otra forma también de poder asignar las calificaciones CAMEL del 1 al 5, si es ascendente, básicamente en torno a 3, es con los límites de las desviaciones estándar, en torno a una desviación estándar. Esto es el 67% de la curva. 2 y 4 en torno a entre 1 y 2 desviaciones estándar. De menos 2 a más 2 desviaciones estándar es el 95% debajo del área. Y mayor a 2 desviaciones estándar o menor a 2 desviaciones estándar para calificación de 1 y 5 respectivamente. Si comparamos el beta contable, el beta cualitativo y el beta comparable, nuevamente el beta comparable es bastante similar a lo que son el beta desapalancado de Estados Unidos o de los bancos americanos. El beta cualitativo está mayor, mayor a la unidad. Y en el beta contable tenemos betas que son mayores a la unidad, aquellos que tienen mayor variabilidad o volatilidad, y aquellos que tienen menor variabilidad, ¿no? En relación con el sistema. ¿Cuál es la propuesta que nos hace en este artículo? La propuesta que nos hace es a partir del beta contable. Sin embargo, un supuesto econométrico es de que hay problemas de heterocedasticidad o de varianza en los errores. Por lo tanto, plantea una metodología donde se incluye una ecuación de varianza que nos va a permitir corregir esos problemas, más que todo econométrico, y por lo tanto vamos a tener los verdaderos o el verdadero ROE a través de, también a través de generación de simulaciones de Monte Carlo, donde básicamente va a tener una corrección al método contable, aunque van a ser bastante similares, ¿no? Y por lo tanto, vamos a llegar a la conclusión de que los betas ajustados cumplan considerando la volatilidad o la variabilidad de las series de tiempo. Vamos a tener al Banco Nacional de Bolivia y al Banco Mercantil como los bancos con mayor volatilidad o mayor riesgo sistemático en relación con el sistema. El Banco Visa, que tiene un riesgo sistemático muy parecido al sistema, y el Banco de Crédito, Banco Ganadero y el Banco Económico, que tienen una volatilidad en el retorno o en la rentabilidad menos volátil que el sistema de la banca comercial, ¿no? Y bueno, y al final tenemos cumplimiento de supuestos de métodos cuantitativos, que no es el objetivo de la clase, pero que alguien pueda profundizar. Otra metodología también que propone para el método CAMEL, en vez de considerar las desviaciones estándar,
es considerar a través de lo que son los quintiles, ¿no? Donde la evaluación CAMEL va del 1 al 5, puede ser criterio ascendente o puede ser criterio descendente. Y básicamente va a depender de los cuartiles en las distribuciones de los indicadores en términos de capital, de calidad de activo, de eficiencia administrativa, de solvencia y de liquidez. Y por otra parte, también hace una nueva sugerencia, un nuevo criterio de ponderación, donde el más importante es la solvencia o adecuación de capital, que es el 30%. El segundo más importante es calidad de activos, que es el 25%. El tercero, bueno, en todo caso tenemos el tercero que es la liquidez del 20%. El cuarto, la rentabilidad, que es el 15%. Y finalmente, el menos relevante es la eficiencia administrativa con el 10%, ¿no? Entonces, estas son las principales conclusiones que tenemos de este artículo orientado a lo que es la medición de las betas financieras en la relación de riesgo y retorno. ¿Tenemos algún comentario, alguna complementación que se quiera realizar? Bien, ¿qué les parece, estimados compañeros, si nos tomamos 15 minutos para un receso? Está bien, doctor. Bien, entramos Está en bien, el... magíster. Ya, gracias. Está bien, doctor. Muy bien. Vamos a tomar un chocolatito. Y de igual manera, básicamente lo que habíamos señalado, ¿no? Cuando las economías están altamente dolarizadas, la devaluación del tipo de cambio puede afectar la capacidad, de los agentes económicos y puede deteriorar la cartera crediticia, ¿no? En este sentido, puede existir un riesgo de crédito derivado de un riesgo cambiario. Usualmente esto también es una de las causas de las crisis bancarias o de las crisis financieras. Bien, de forma previa, Gonzalo nos estuvo explicando lo que son los determinantes microeconómicos. Vamos a preguntarle a María Alejandra, ¿qué otros determinantes microeconómicos afectan a la morosidad o pesadez de la cartera? Bueno, según la lectura, habían estas tres variables al principio, que serían el crecimiento de crédito, que son los boom crediticios, el tipo de negocios, ya sea con el tipo de crédito, la diversificación del portafolio, la ubicación geográfica, y el otro punto sería la política de créditos, que es la búsqueda de mayores utilidades para resolver los problemas de solvencia y entre otras cosas. Ahora, también, o sea, se basa, o sea, hay varios autores, por ejemplo, Salas y Saurina, que dice que modelaron el ratio de morosidad de los bancos y las cajas de ahorros españolas para calibrar el impacto de la política de crecimiento del crédito sobre la morosidad.
Esto era con el objetivo de determinar el desfase entre la expansión del crédito y la aparición de la morosidad. Y igual hay otro autor que es Aguilar, igual que analiza la morosidad en el sistema bancario peruano. Igual se demuestra que las variables, los factores macro y microeconómicos están estrechamente relacionados. Y esto es más, o sea, se aplica más a los factores relacionados con las políticas internas de la conducción de las entidades financieras o de los bancos, ¿no? Igual, más adelante, también habla de Queto, en 1988, es otro autor que habla sobre los momentos de expansión económica, que bueno, en realidad sugiere que los momentos de expansión económica de los bancos bajan los niveles de tasas de los intereses y suavizan sus patrones de exigencia para incrementar los préstamos. Más que todo, creo que esto es como que se vuelven más flexibles y muy optimistas, en realidad excesivamente optimistas, y no se fijan tanto en el riesgo que puede venir asociado al incumplimiento de los nuevos pagos de créditos. Entonces, igual es un punto que habría que como que estar pendiente, pero más que todo por estar muy, o sea, por querer crecer más, se olvidan de ese tipo de cosas. Así como pasó con la crisis hipotecaria de Estados Unidos, que más que todo por eso es que hubo una crisis mundial. También hablan de la miopía, de la miopía ante los desastres, ¿no? Que básicamente por estar compitiendo, bueno, por hacer un intento de competencia, se intentan apoderar, o sea, entre entidades financieras, empiezan a ofrecer como que productos. Bueno, empieza con uno que empieza a ofrecer y los otros al ver que le está yendo bien, es que igual, o sea, y va en cadena, todos empiezan a ofrecer ese tipo de, productos, lo que hace que se desencadene una miopía y se haya un desastre, ¿no? A eso se refería más o menos en un parrafito de explicación, en un punto aparte, ¿no? Que era como una ampliación del documento. ¿Qué más? Igual habla ya más específicamente sobre el sistema boliviano, el sistema financiero boliviano, y habla de que en la primera década de los 2000, el sistema financiero Antes de boliviano... ello, no sé si nos puede hablar, aquí hay algo importante. ¿Qué sucede con, por ejemplo, lo que es la implementación de sistemas de vigilancia y recuperación de créditos? Un punto importante que es, ¿qué sucede cuando una entidad, por ejemplo, es más riguroso con el tema de las garantías? A ver, no mucho no me acuerdo de esa parte. Ya, bueno, aquí yo le voy a ayudar entonces. Cuando hay menor asignación de recursos a procesos de evaluación, supervisión y recuperación de créditos, esto puede afectar lo que es la capacidad del control y la recuperación de los créditos otorgados. Lo que es un poco raro en la revisión de la literatura
es la relación entre garantías y morosidad. ¿Qué significa esto? Significa que cuando, por una parte, una entidad financiera pide más garantías, ¿cuál sería la postura obvia? Bueno, que es la visión ortodoxa. Sería una relación negativa, ¿no es cierto? Significa de que en la medida en que una institución financiera pida mayores garantías, lo que se esperaría es que el nivel de morosidad sea menor. Sin embargo, por otra parte, Sí, adelante. Sin embargo, es lo contrario, porque más que todo el banco se confía por todas las garantías que puede presentar el cliente. Entonces, es como que se vuelve muy flexible en ese aspecto. Sí, correcto. De hecho, hay otro enfoque que nos menciona de que en realidad cuando los bancos piden más garantías, lo que puede suceder es que el riesgo en realidad puede afectar, digamos, al comportamiento moral por parte de los deudores, y en realidad la relación puede ser positiva, ¿no? Porque la existencia de garantías podría reducir inclusive los incentivos que tengan las entidades financieras para realizar una adecuada gestión de cartera. Como quien dice de otra manera, soy banco, hay buenas garantías, bueno, este está garantizado, no lo cobro, ¿me entienden, no? Entonces, hay esa visión también. Las tasas de interés, ¿cómo pueden incidir las tasas de interés sobre el nivel de morosidad? Bueno, tal vez si son altas, las tasas de interés pueden hacer que la morosidad igual sea alta, porque al ser altas, los agentes prestatarios no van a poder pagar tanto y se les va a dificultar. Exacto, ¿no? Obviamente puede afectar la capacidad de pagos. Y bueno, por otra parte, otro factor importante, bueno, menciona también el tema de las tecnologías financieras, pero ¿qué sucede cuando un banco decide ser más agresivo en la participación de mercado? Bueno, eso La habla mora sobre puede subir, puede bajar. ¿Qué sucede? La morosidad subiría, ¿no? Porque al estar buscando políticas de crédito más riesgosas, entonces está poniendo en riesgo la misma entidad, ¿no? Claro, ¿no? En algunos casos, los bancos, digamos, que quieren tener mayor poder de mercado, pueden estar dispuestos a aceptar créditos más riesgosos. Entonces ahí podría haber, una relación directa, ¿no? Y bueno, los determinantes, en resumen, digamos, podríamos decir que los determinantes microeconómicos básicamente están relacionados con la política crediticia de las entidades, fundamentalmente, ¿no? Que es con la política de crédito de cada institución. Muy bien, ahora sí nos está hablando sobre la calidad de cartera del sistema boliviano. Bueno, para lo que es la época, ¿no? Fijémonos que en la época la pesadez de la cartera, que es la cartera en mora, la cartera vencida más la cartera en ejecución, bueno, ya mostraba tendencias bajas.
Bueno, si valga la aclaración, miren ustedes, antes del 2002 teníamos razones de liquidez, perdón, razones de pesadez de la cartera hasta el 15%. Hasta el 15% y de ahí fue bajando en torno al 7%. Obviamente, si comparamos estos niveles de la de morosidad en comparación con los niveles actuales, están 2.5, 2.2, obviamente son bajos, ¿no? Pero podemos ver de que cuando hay un descenso en el crecimiento de la actividad económica, es cuando la pesadez de la cartera o la morosidad más sube, y por otra parte, cuando se tienen las mayores tasas de crecimiento en la actividad económica, es cuando la pesadez de la cartera o el ratio de morosidad, como se conoce, tiende a bajar. Bien, aquí muchísimas gracias, María Alejandra. Vamos a ir con Catherine. Perdón. Analía, no está Analía. Dunia, Gabriela Dunia. Gabriela Dunia. ¿Qué nos puede mencionar Gabriela Dunia? Bien, entonces yo les voy a explicar cuál es el modelo que se utiliza para poder probar cuáles son las variables que influyen sobre la pesadez de la cartera. En primer lugar, es un modelo donde tenemos bancos comerciales, sub-I, y tenemos también periodo de tiempo, del 2001 al 2008. ¿Cuál es la variable dependiente? La variable dependiente es la pesadez de la cartera o el ratio de morosidad, ¿no? La pesadez de la cartera va a estar explicado por los valores pasados o los valores pasados de la mora, por la tasa de crecimiento de la actividad económica y por valores pasados en la tasa de crecimiento de la actividad económica. De igual manera va a estar en función de la tasa de interés activa en moneda extranjera, la tasa de interés activa en moneda nacional, de igual manera tenemos variables como medida de endeudamiento de los agentes económicos destinada a lo que es los hogares, crédito de consumo y crédito hipotecario, como también el crédito empresarial, con relación a lo que es la actividad económica. Tenemos una variable que es de evaluación del tipo de cambio. Tenemos el crecimiento de la cartera de las entidades financieras, el crecimiento de la cartera pasado, lo destinado al gasto de administración de cartera, la relación de garantías, tenemos margen financiero de los bancos, la participación de los bancos, es una variable, vamos a ver la variable CBA,
la tasa de crecimiento de la cartera bruta y el coeficiente de cartera bruta y total de activos. Mientras mayor sea la diversificación del portafolio, menor será las pérdidas ante choques adversos. Se esperaría una relación positiva. Bien, entonces vamos a ver básicamente cuáles son las variables. Acá tenemos las variables. La variable dependiente es la mora o la pesadez de la cartera, la cual tiene un promedio del 10%, una desviación estándar del 11%, el valor mínimo es del 0% y el valor máximo es del 90%. La tasa de crecimiento del PIB, la tasa de crecimiento en moneda extranjera, en moneda nacional, el endeudamiento de los hogares, el endeudamiento con las empresas, la devaluación, el crecimiento de la cartera de créditos, los gastos administrativos. Aquí fíjense, tenemos factores macroeconómicos, tenemos factores microeconómicos. Bien, vamos a ver los resultados. Bien, y vamos a señalar cuáles serían los signos a priori. Bien, si hablamos que la variable dependiente es la morosidad o pesadez. ¿Qué sucede si la mora de hoy sube? ¿Qué esperaríamos con la mora del próximo periodo? Bueno, aquí la información es trimestral, ¿no? ¿Cuál debería ser la relación entre la morosidad de hoy y la morosidad de hace un trimestre atrás, de hace 2 trimestres atrás, de hace 3 trimestres atrás? ¿Debería ser positiva o negativa? La relación esperada debería ser positiva, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si la mora subió hace un trimestre atrás, vamos a esperar que la mora hoy suba. Y el signo es positivo. Positivo y estadísticamente significativo. Esas estrellitas significan un nivel del 1% de significancia estadística, que es equivalente al 99% de significancia estadística. 2 estrellitas significan un nivel de significancia estadística del 5%, que es equivalente a un nivel de confianza del 95%. Una estrellita equivale a un nivel de significancia estadística del 10%, que es equivalente a un nivel de confianza del 90% respectivamente. Bien, entonces, en primer lugar, tenemos la pesadez de la cartera.
tenemos la pesadez de la cartera, que esperaríamos que sea positiva y es positiva. ¿Qué sucede con la tasa del crecimiento del PIB? ¿Cuál debería ser la relación entre la tasa del crecimiento del PIB en mecanismo contemporáneo y en valores pasados con la relación de la morosidad? ¿Cuál debería ser la relación? Debería ser una relación positiva o una relación negativa. Negativa. Correcto. Debería ser una relación Claro. negativa, ¿no? Exacto. Esto significa de que si la tasa de crecimiento sube, la mora va a bajar, o si la tasa de crecimiento baja, la mora va a subir. Y los coeficientes son negativos y son estadísticamente significativos conforme a lo esperado. ¿Cuál sería la relación esperada entre la tasa de interés y el nivel de morosidad? Positiva, ¿no? Si hay mayor tasa de interés, esperaríamos mayor nivel de morosidad, lo cual está en función de la teoría. ¿Qué esperaríamos con la relación entre endeudamiento de los hogares, endeudamiento de las empresas y el nivel de morosidad? ¿Qué esperaríamos? ¿Una relación positiva o negativa? Esperaríamos una relación positiva, ¿no? A mayor endeudamiento de los hogares y a mayor endeudamiento de las empresas, esperaríamos mayor nivel de morosidad. Aquí fíjense, el endeudamiento de los hogares está correcto. Nos llama la atención el endeudamiento de los hogares, el cual tiene una relación negativa y estadísticamente significativa, ¿no? Este endeudamiento de los hogares, el signo no estaría acorde a lo que es lo esperado, ¿no? No estaría acorde. Este sí está bien. Este, no. La devaluación, por el contexto en que fue este estudio, esperaríamos de que mayor devaluación tenga un impacto positivo en la morosidad, lo cual es estadísticamente significativo, tiene las estrellitas. Ahora vamos con los factores microeconómicos. Si una entidad financiera crece su cartera de créditos, ¿qué se debería esperar en relación con la mora? Negativo. ¿Positivo o negativo? ¿Qué dicen? De nuevo la pregunta, si una entidad financiera crece su cartera de créditos o crece o en el pasado la cartera de crédito creció, ¿qué deberíamos esperar? ¿Que la mora suba o baje? ¿La relación debería ser positiva o negativa? Debería bajar. Debería bajar. ¿Por qué debería bajar? Si hay crecimiento de cartera,
los niveles de mora tendrían que bajar. Muy bien. Bueno, eso lo vemos en la práctica, ¿no? Cuando la cartera Exacto. sube, la mora baja. Pero el otro enfoque que también nos dice es que si un banco, una entidad va creciendo su cartera, hay un efecto de maduración y puede haber un efecto positivo. Aquí los resultados es que son negativos. En la medida que la cartera de una entidad crezca, el nivel de mora va a ser menor. ¿Qué sucede cuando los gastos administrativos con relación a la cartera se incrementan? No, esperaríamos que exista menor mora, ¿no? Porque se estarían destinando mayor recursos para la supervisión de la cartera de crédito. Sin embargo, aquí podemos ver de que no tiene las estrellitas. Esto significa que la variable es no significativa. No tiene las estrellitas. Otra parte, sucede cuando una entidad financiera financia créditos con cartera con mayores niveles de garantía. Bueno, aquí había una discusión, ¿no? Hay una postura que dice que la relación debe ser negativa y otra postura que dice que debe ser, que la relación con la mora es positiva. El resultado es que es positivo y estadísticamente significativo. De igual manera, si la cartera de créditos representa la mayor proporción sobre el activo total, eso significa de que no hay diversificación y que por lo tanto el nivel de mora va a ser mayor. Sí. Exacto. Algo que nos llama la atención, cómo debería relacionarse la expansión geográfica con la cartera de morosidad. Pongámoslo así. ¿Qué sucede si una entidad financiera tiene mayor cantidad de agencias, sucursales, en comparación con una entidad financiera que no tiene muchas agencias? ¿Cuál tendría que tener más mora? ¿La que tiene mayor agencias, la que tiene mayor expansión geográfica o la que tiene menor expansión geográfica? Creo que no es significativo, ¿no? No es significativa, correcto. No tiene los asteriscos. No es significativo. Lo que nos dice la lectura es que aquellas entidades que tienen mayor expansión geográfica son las entidades financieras que tienen menor mora porque tienen mayor capacidad de reacción, mayor capacidad de gestión de la mora, ¿no? En comparación con aquellas que no tienen oficina para poder gestionar o cobrar. Sin embargo, no es significativo. Según la literatura, nos sugiere una relación inversa entre el margen de intermediación financiera y la morosidad, señalando de que las entidades estarían dispuestas a acceder a mayor nivel de riesgo, perdiendo margen de intermediación financiera. Por otra parte, la literatura nos dice de que la relación entre cuota de mercado y morosidad usualmente es positiva. Sin embargo, aquí el resultado es que es no significativo, ¿no? Bien, entonces, en resumen, tenemos para evaluar cuáles son los factores que inciden sobre la morosidad. Tenemos, en primer lugar, los valores pasados de la morosidad. La mora de hoy depende de la mora de hace un trimestre
depende de hace 2 trimestres, depende de hace 3 trimestres, la cual está relacionada de forma directa. En segundo lugar, tenemos factores macroeconómicos. Y en tercer lugar, tenemos factores microeconómicos. Si tuviéramos que elegir de estos 3 tipos de factores, la variable pasada de la mora, factores macroeconómicos y factores microeconómicos, ¿cuáles serían los principales factores los principales 3 factores que inciden sobre el nivel de morosidad? ¿Cuáles serían las 3 principales variables? Tendríamos que ver el valor de los coeficientes, ¿no? Los coeficientes que sean, desde luego, significativos y que sean más elevados. Sospechosamente, el endeudamiento de los hogares es el coeficiente que es significativo y es más elevado. Este es el primero. El segundo, tenemos la tasa del crecimiento del PIB, que es el coeficiente más elevado y que es significativo. Y el tercero es la tasa de interés, ¿no? Otros coeficientes no son significativos. Bien, entonces, esto es cómo se realizó este estudio y luego hacen un análisis. Vamos a borrar ya esto de acá. Bien, y luego hacen un análisis de sensibilidad para señalar de que las conclusiones sean las correctas, incorporando otras variables explicativas para ver qué tanto varían los resultados. Hacen modelo del modelo 1 al modelo 7, en el cual vemos que los resultados permanecen de manera consistente, por más de que vamos incorporando otras variables, ¿no? Los resultados básicamente no cambian, ¿no? Y bueno, esta es la manera de cómo podemos evaluar la morosidad, que es una variable muy importante para las finanzas bancarias, especialmente a partir de sus valores pasados, a partir de factores microeconómicos y a través de factores macroeconómicos. Bien, recordemos que para el día de mañana tenemos las 3 lecturas asignadas, ya hemos explicado, y vamos a realizar también un control de lectura. Por otra parte, también vamos a señalar que para el día de mañana vamos a tener nuestros líderes de discusión
apellidos de la letra F a la letra P, hablando sobre modelos contables y financieros para entidades bancarias. De igual manera, mañana vamos a tener una presentación, que ahora no nos alcanzó el tiempo, sobre indicadores del sistema bancario. ¿Tenemos alguna consulta o algún comentario al respecto? Bien, para finalizar nuestra sesión del día de hoy, vamos a confirmar la asistencia. Lilian. Doctor, buenas noches. Muy bien. Melissa Crisel. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Dilma. Sí, aquí presente. Buenas noches. Jesús. Buenas noches, doctor, aquí estoy. Buenas noches. Gonzalo Freddy. Buenas noches, Magister, presente. Gabriela Dunia. Buenas noches, Magister. Buenas noches. Caterine Sassandra. Buenas noches, doctor. Aquí estoy. Gisela. Buenas noches. Juan Carlos Maldonado. Presente, doctor. Esperanza Mejillones. Buenas noches, presente. Valeria. Julio. Valeria. ¿Está Valeria? Se la chuñeó. Julio Arsenio. Presente, doctor. Oscar. Presente, doctor. Noemí. Presente, doctor. Laura. Alicia. Nelson Julián. Laura Alicia está. Presente, doctor. Laura, muy bien, Nelson Julián. Laura Alicia. Se la chuñeó. Isaías. Presente. Muy bien, entonces, ¿hay alguien más que no hubiera nombrado? Yo, Magister. Doctor. Sí. ¿Apellido? María Clavijo. Clavijo. Ya está. Dunia. María Alejandra, doctor. María Alejandra, sí, perdón. Sí, adelante, ¿quién más? Yo, doctor. A ver, su apellido, por favor. Flores Anagua Juan Daniel. Flores. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, entonces de esta forma vamos a dar por concluida nuestra sesión del día de hoy. Como ustedes saben, es una semana fuerte. Hoy tuvimos 2 lecturas. Mañana tenemos 3 lecturas, pero bueno, ¿no? Ya tengo entendido que están terminando y es el último esfuerzo que van a realizar. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Hasta Buenas luego. noches, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana.